Muy buenos días a todos. Hoy día tenemos una actividad académica en la Unidad de Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Y la actividad de hoy es un club de revista a cargo del doctor Cristian Gualdrón Colmenares, que es médico internista, fellow de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. El Helicobacter pylori afecta por lo menos al 50% de la población mundial. En Colombia se estima que 60-80% de la población tiene Helicobacter pylori. En el pasado había mucho debate si era necesario o no erradicar la bacteria y había algún debate muy pequeño sobre hasta qué edad debería erradicarse esta infección. Múltiples estudios realizados en Asia de gran envergadura han demostrado previamente que la edad es a cualquier edad que hay que erradicarlo. Sin embargo, recientemente en Corea se ha hecho, creo yo, el estudio más grande que pone en perspectiva el beneficio que tiene la erradicación de esta bacteria con respecto a la incidencia futura o a la aparición futura de cáncer gástrico en todos los grupos etarios. Y para eso, Cristian va a hacer un club de revistas sobre ese artículo que me parece a mí muy importante, al igual que muchos líderes del mundo lo consideran de esa manera. Cristian, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Puedes comenzar tu presentación. Buenos días. Cada día entonces cobra más importancia los estudios de mundo real para mostrar esta disminución de la incidencia de cáncer gástrico por la infección del Helicobacter pylori por el tratamiento de esta infección. El trabajo de este estudio coreano se titula Efecto preventivo del tratamiento del Helicobacter pylori sobre la incidencia y mortalidad por cáncer gástrico, un estudio poblacional coreano, un trabajo recientemente publicado para agosto de este año. El cáncer gástrico fue el quinto más prevalente, el quinto más frecuente a nivel mundial, y esto por las estadísticas reportadas al último Globocan 2022. Para países de Asia Oriental, la alta prevalencia del Helicobacter pylori genera una alta incidencia de cáncer gástrico. A pesar de sus programas de erradicación y de prevención, ellos consideran que por el envejecimiento poblacional van a tener problemas en las próximas décadas de mayor incidencia, mayor mortalidad y mayor carga de enfermedad. La inflamación crónica que genera la infección por Helicobacter pylori se demora bastantes años en sus etapas, que van desde una mucosa gástrica normal, pasando después por la inflamación a una gastritis crónica trófica, una etapa de metaplasia intestinal, con una tasa de progresión también a displasia de bajo grado, displasia de alto grado y finalmente carcinoma de tipo intestinal. Este modelo de carcinogénesis descrito por Pelayo Correa ya hace varias décadas. Muchos metaanálisis confirman que erradicar el Helicobacter pylori disminuye la incidencia de cáncer gástrico. Para el caso de la población coreana, hasta el 62% de los cánceres gástricos fueron diagnosticados en personas ancianas mayores de 60 años y hasta el 33% de los cánceres gástricos fueron incluso diagnosticados en pacientes de más de 70 años. Teniendo en cuenta esto y otros grupos poblacionales a nivel mundial, Maastricht 6, este consenso sugiere que nunca es demasiado tarde para erradicar. Sin embargo, ellos aceptan que se necesitan más datos que respalden esta erradicación, incluso en población anciana. Los autores se plantean preguntas como si erradicar el Helicobacter pylori impacta en la supervivencia en los ancianos y los adultos mayores, incluso si impacta en pacientes mayores de 80 años. Los objetivos de este trabajo fueron comparar la incidencia y mortalidad por cáncer gástrico entre individuos tratados para Helicobacter pylori con la población general, es decir, comparado con el grupo poblacional general y estratificados por edad. Adicionalmente, determinar si la terapia de erradicación reduce el riesgo de cáncer gástrico y mortalidad asociada en todas las edades, incluyendo los adultos mayores. Los materiales y métodos de estos investigadores, un estudio diseñado para población coreana, coreanos del sur, en los que desde el 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2011 se reclutaron estos pacientes. Los datos fueron extraídos de una cohorte retrospectiva nacional de Corea del Sur
Y esto fue obtenido de los registros y datos del Servicio Nacional de Seguro Médico. Cabe resaltar que este Servicio Nacional de Seguro Médico de Corea incluye a toda la población coreana y adicionalmente incluso tiene estudios y exámenes de diagnóstico de esta población. El estudio fue aprobado por la Universidad EWHA en sociedad con el Hospital Mokdong de Corea del Sur y adicionalmente se utilizaron registros médicos desde el 1 de 2002 hasta la fecha de inicio de erradicación de estas fechas, 2009 a 2011. Este periodo previo de registros médicos sirvió como un periodo de lavado en el que pudieron obtener variables para depurar y hacer algunas exclusiones de su población. Los criterios de inclusión fueron individuos mayores de 20 años que recibieron su primera prescripción de tratamiento erradicador de Helicobacter pylori entre el periodo comprendido desde 2009 a 2011. Las indicaciones de erradicación fueron las previstas por las sociedades coreanas y las directrices y tabuladas según los CIE-10 como enfermedad ulceroso péptica, linfoma tipo MAL, trombocitopenia inmunoprimaria y gastritis asociada a Helicobacter pylori. Los individuos fueron definidos como individuos tratados, aquellos a los que se les realizó prescripción en ese periodo de tiempo de cualquiera de estos tres esquemas. IVP más amoxicilina, claritromicina, terapia triple estándar, IVP más metronidazol tetraciclina bismuto o IVP más amoxicilina, levofloxacina o rifabutina. Esto teniendo en cuenta los protocolos de erradicación de este país con sus tasas de efectividad de hasta 80-90% para la fecha del estudio. Los criterios de exclusión, entonces ellos utilizaron datos obtenidos en ese periodo de lavado que les permitieron excluir a pacientes que tuvieran historia de cáncer gástrico, adenoma gástrico, historia de gastrectomía o historia de algún tratamiento de erradicación previo durante su vida. Es decir, excluían a pacientes que no fueran a recibir su primer tratamiento de erradicación. Adicionalmente, pacientes que hubieran desarrollado cáncer gástrico por 12 meses de esa prescripción de primer tratamiento, con el fin de eliminar aquellos casos potencialmente ya prevalentes de cáncer gástrico que pudieran contaminar esa población que estaban evaluando. Los desenlaces evaluados principales de este estudio fueron las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer gástrico en una cohorte de erradicación del Helicobacter pylori, comparados con una población general, con una cohorte poblacional general, es decir, el resto de la población coreana. También como desenlaces secundarios, evaluaron estas tasas de incidencia y mortalidad estratificadas por edad y sexo y en pacientes mayores de 70 años. El análisis estadístico que plantearon los autores para definir el tiempo de seguimiento se calculó el tiempo comprendido entre la primera prescripción hasta la fecha de incidencia y mortalidad por cáncer gástrico o efectivamente también hasta 31 de diciembre de 2021. Calcularon años persona con riesgo de cáncer gástrico por cada individuo y adicionalmente el cálculo que hicieron de tasas por grupo de edad en rangos de cada 10 años, es decir, de 20 a 29, 30 a 39, etcétera, hasta los 70 años, pero también hicieron un análisis adicional por grupos de cada 5 años, entre 70 a 74 años, 75 a 79 años, e incluso para mayores de 80 años. El software estadístico que usaron para su análisis fue RSoftware 4.2.2, pero usaron un paquete especial de este software, One Sample Long Rank Test, que les permite hacer un método descrito previamente por otros autores de Finkelstein, en el que calculaban este log rank test para estimar dos medidas muy importantes. La primera, razón de incidencia estandarizada, y la segunda, razón de mortalidad estandarizada. La razón de incidencia estandarizada se debe entender como la incidencia observada en una población de estudio, es decir, para este caso la población de tratamiento de Helicobacter pylori, comparada con la incidencia esperada de una población de referencia, es decir, en este caso, la población coreana. Y la razón de mortalidad estandarizada también se debe entender como la mortalidad observada en esta población de estudio del tratamiento de Helicobacter pylori, comparada con la mortalidad esperada en la población general, es decir, la población coreana. Los autores realizaron un emparejamiento de cada individuo de acuerdo a sus características de cada una de las cortes, es decir, la de tratamiento contra la población general. Calcularon la probabilidad de incidencia y mortalidad en la población general
emparejada con su población blanco, que era la población de tratamiento, y así pudieron comparar la incidencia y mortalidad observada en la cohorte de erradicación contra la incidencia y mortalidad esperada calculada para el cáncer gástrico en la población general. Los resultados de este trabajo inician con este flujograma donde muestran los pacientes reclutados entre 2009 y 2011, 1.033.481 pacientes, de los cuales excluyeron pacientes menores de 20 años, pacientes con historia de cáncer gástrico, pacientes con adenoma gástrico, gastrectomía, que no fuera su primer tratamiento de Helicobacter pylori. Adicionalmente, que hubieran desarrollado cáncer gástrico los 2 meses post inicio de ese tratamiento, primer tratamiento erradicador, es decir, todo lo que lograron depurar con ese periodo de lavado. Finalmente, incluyeron en el análisis definitivo 916.438 pacientes. Estos pacientes se presentan con sus características en la tabla 1 del trabajo, una edad promedio en la que el paciente recibió su primera terapia de erradicación. La edad promedio fue 49.5 años, con una desviación estándar de 12.2, un predominio de sexo masculino 57.2%, un promedio de seguimiento de 12.4 años. El esquema más frecuente prescrito fue terapia triple en el 98.7%, seguido por los otros dos esquemas en menor proporción, 1.1% para la cuádruple con bismuto y 0.2% para IBP, amoxicilina, levofloxacina o rifautina. Un índice de comorbilidad de Charlson de uno más frecuente en el 48.3%, y la indicación más frecuente de esta población coreana para tratamiento erradicador fue la gastritis asociada a Helicobacter pylori, seguida por la úlcera gástrica en el 30.7%. La tabla 2 nos muestra de manera resumida la comparación entre la incidencia de la cohorte de cáncer gástrico estratificada por edad comparada con la incidencia esperada de la población general. Acá se ve por grupos de edad y en estas columnas se muestra la incidencia observada en la cohorte de tratamiento. Se ve como el N es mucho menor que la incidencia esperada en la cohorte esperada calculada de la población general. Acá hicieron el valor o el cálculo de la medida que comentamos, razón de incidencia estandarizada, y se puede ver como en todos los grupos de edad, excepto en el de 2029, fue una razón de incidencia estandarizada menor a 1, con intervalos de confianza que no sobrepasan la unidad, de 0,49, por ejemplo, a 0,56 para el caso de mayores de 70 años, todos estos con P estadísticamente significativas. Para el caso de la estratificación por sexo, hombres o mujeres, se puede ver lo mismo, menor incidencia observada en el grupo de tratamiento que en la población general, con razones de incidencia estandarizada también por debajo de la unidad, con rasgos e intervalos de confianza que no la superan. Esto fue también estadísticamente significativo. Cuando realizaron la estratificación por sexo y grupo de edad, sucedió de igual manera, menor a 1 ese cálculo de razón de incidencia estandarizada, excepto para el grupo de hombres de 20 a 29 años, donde no hubo significancia estadística, y para mujeres entre 20 y 39 años, donde tampoco hubo significancia estadística. Para el resto de grupos de edad estratificados cada 10 años, hubo una contundente disminución del riesgo de cáncer gástrico en el grupo de tratamiento. Esta incidencia, estas gráficas que muestra acá el artículo permiten visualizar la incidencia acumulada. En la gráfica de la izquierda, la línea punteada muestra la población general coreana, y en la gráfica, la línea continua muestra la cohorte de tratamiento, una notable disminución de la incidencia acumulada por cáncer gástrico. Esto estadísticamente significativo. Para la estratificación por edad, esta gráfica muestra también de línea punteada la población general, por ejemplo, esta línea roja, y de línea continua el grupo etario. Para el caso del grupo mayor de 70 años, una notable disminución de la incidencia acumulada de cáncer gástrico. Igual para el grupo de 60 a 69 años, la línea punteada verde con la línea continua. De forma similar para 50 a 59 años, 40 a 49, 30 a 39, pero no para la población entre 20 a 29 años con diferencia estadísticamente significativa. La tabla siguiente, la tabla 3, muestra la mortalidad por
cáncer gástrico, la comparación entre la cohorte de tratamiento comparada con la esperada de la población general. De manera similar a la tabla de incidencia, se muestra cómo en el grupo de tratamiento hubo menor mortalidad, la observada fue menor que la esperada de la población general. Al cálculo de la razón de mortalidad estandarizada, todos los cálculos de los diferentes grupos de edad fueron menores a 1, con rangos e intervalos de confianza estrechos, intervalos de confianza mayores al 95, todos con significancia estadística. Por ejemplo, para el caso de grupo etario de más de 70 años, una razón de mortalidad estandarizada de 0,34 con un rango y un intervalo de confianza del 95% de 0,30 a 0,38. De forma similar, cuando se hizo la estratificación por sexo, también una razón de mortalidad estandarizada menor a 1. Y cuando se estratificó por sexo y grupo de edad, todos presentaron un similar comportamiento de estas razones de mortalidad estandarizada, excepto para el caso de 20 a 29 años y de 20 a 39 años. En resumen, la gráfica muestra cómo hubo una contundente disminución de la mortalidad en los pacientes que recibieron erradicación del Helicobacter pylori comparados con la población general. Estas gráficas muestran la mortalidad acumulada. Este gráfico de línea punteada muestra la población general y acá la mortalidad acumulada por cáncer gástrico en los pacientes que recibieron tratamiento, una notable disminución, y por los grupos de edad de forma similar, también disminución en todos los grupos de edad, excepto en los grupos de 20 a 29 años. Los autores se plantearon hacer algo más y fue la incidencia y mortalidad acumulada en esos ancianos de edad muy avanzada, de más de 70 años. Todas las mediciones acá, con esta parte de la izquierda, incidencia de cáncer gástrico, la observada y la esperada. Con respecto a la población general, el grupo de tratamiento una notable disminución de incidencia, es decir, una razón de incidencia estandarizada muy baja comparada con la población general, en todos los grupos 70 a 74 años, 75 a 79 e incluso en mayores de 80, con una razón de incidencia estandarizada de 0,36, una contundente disminución del riesgo de cáncer gástrico, incluso a darle tratamiento en pacientes mayores a 80 años. De forma similar para mortalidad, una contundente disminución incluso en pacientes mayores a 80 años, con una razón de mortalidad estandarizada de 0,43, esto con significancia estadística. Cuando se estratificó en este caso, estos ancianos de más de 70 años, incluso de más de 80, por todos los grupos de edad, tanto en hombres como en mujeres, hubo similar comportamiento con razones de incidencia estandarizada y razones de mortalidad estandarizada de significancia estadística. El gráfico que está acá presente muestra la incidencia acumulada, pero en estos tres grupos de edad, de 70 a 74, 75 a 79 y mayores a 80, la línea punteada población general y las líneas continuas, los grupos de edad. Notable disminución de la incidencia acumulada, es decir, del riesgo de cáncer gástrico, incluso en todos estos grupos de edad de mayores de 70 años. Y de forma similar, también una notable disminución de la mortalidad acumulada en todos estos grupos de edad de mayores de 70 años, incluso en mayores de 80 años. Como conclusiones, los autores nos resaltan que tratar el Helicobacter pylori disminuye la incidencia y mortalidad por cáncer gástrico en todos los grupos de edad de 30 a 70 años, que este efecto persiste incluso en pacientes mayores de 70 años, y algo muy interesante es que la erradicación. La crítica es que los autores comparan con la población general, es decir, con población que no sabemos. En la población general existe un gran porcentaje de personas que no son infectadas, es decir, que tienen un riesgo teórico bajo de cáncer gástrico. El efecto entonces protector de la erradicación pudo haber estado subestimado. En cambio, si los autores hubieran comparado contra personas infectadas y no tratadas, el beneficio incluso pudo haber sido mejor o pudo haber sido mayor. Y otro punto a tener en cuenta del artículo es que el éxito de la erradicación, es decir, el éxito de esa terapia que prescribieron, no fue verificado, sino que ellos se basaron
en la tasa de éxito reportada por estudios previos con esas terapias que nos muestran en el artículo, que son las que tenían para esa época, donde mantenían tasas de éxito de erradicación del 80 al 90%. Pero a pesar de esto, es decir, tasas de no éxito de erradicación o de erradicación no exitosa de hasta el 20%, pero a pesar de esto, en conjunto todos los datos mostraron un beneficio, lo que implica que el efecto en los pacientes tratados con éxito probablemente, si se hubiera verificado la erradicación exitosa, hubiera sido incluso mucho más marcado. Muchas gracias. Excelente, Cristian. Cristian, ¿puedes prender la cámara, por favor? Bueno, creo que este trabajo ratifica, verifica, destaca lo que nuestro grupo siempre ha pensado en Colombia y hemos exportado ese concepto a todas partes. Y es que nunca es tarde, como dice Maastricht 6, para erradicar H. pylori. En las conclusiones, Cristian mencionó cosas muy importantes. Por ejemplo, no obstante que no se verificó y no se contrastó erradicado versus infectado y no erradicado, aún así hubo un beneficio, como dice Cristian en su conferencia, contundente, mejoría. Quiero decir al respecto que es el trabajo más grande que se ha hecho en el mundo real, se llama trabajo de mundo real, que verifica este concepto. Un mensaje claro entonces para el mundo y para nosotros en la TAM es que H. pylori debe erradicarse en la gente adulta mayor, a no ser que la sobrevida de ellos sea muy corta por mucha fragilidad, etcétera. Y quiero destacar un concepto que Cristian mencionó, y es que los cánceres que aparecieron muy poco tiempo después de iniciar el tratamiento fueron excluidos. Eso se llama en estadística el sesgo protopático. Es decir, hay una enfermedad subclínica que está ahí y si tratan la enfermedad, esa subclínica que se manifiesta al año, a los 6 meses, no se puede incluir como un fracaso del tratamiento. Ese sesgo hace que mucha gente, al no tenerlo en cuenta, asuma menor beneficio de las intervenciones en muchos sitios. Cristian, me parece excelente y creo que lo has sintetizado muy bueno. Yo te felicito enormemente por el esfuerzo que has hecho y quiero conocer tu opinión, Cristian, global ya sobre el artículo. Tu concepto final, que me quieras decir qué opinas de este importante trabajo. Pues finalmente el mensaje clave que quizá deja el artículo es que esa práctica que muchas veces está generalizada de no tratar al anciano sin evaluar globalmente su fragilidad y sus comorbilidades, pues es una práctica que no tiene una clara evidencia y que actualmente pues, estudios del mundo real como este muestran que incluso en pacientes de este grupo poblacional se disminuye notablemente la incidencia y la mortalidad. Sería como una opinión personal. Y que pues debemos implementarlo en nuestra práctica diaria. Ok, gracias. Quería yo también decir que todas las investigaciones en el mundo tienen defectos, pero eso es lo que existe. Siempre hemos dicho que no hay ninguna investigación perfecta, todo lo contrario. La medicina es tan compleja que estos trabajos surgen, ahorita son preguntas muy importantes para responder. Ese vacío que el trabajo no verificó y es contrastar infectados no tratados versus infectados tratados será motivo de otro estudio. Otra gente lo tendrá que hacer. Y para destacar que es un país absolutamente desarrollado, tiene una base de datos impresionante y eso permite tomar políticas de salud pública. Nuestros países no tienen eso, lamentablemente. No existe este tipo de sistemas de salud que uno pueda verificar digitalmente todas las cosas. Bueno, muchas gracias, Cristian. Maravilloso artículo, muchas enseñanzas.